Testamento de los Patriarcas, parte 4, Testamento de Zabulón y de Dan. La copia de las palabras de Zabulón que ordenó a sus hijos antes de morir, en el año 114 de su vida, 2 años después de la muerte de José, y les dijo: Escuchadme, hijos de Zabulón, prestad atención a las palabras de vuestro padre. Yo, Zabulón, nací como un regalo para mis padres, porque nací, mi madre se multiplicó mucho, tanto en rebaños como en manadas, cuando con las varas estriadas tenían su porción. No tengo conciencia de haber pecado en todos mis días, salvo el pensamiento. Ni me acuerdo de haber cometido ninguna iniquidad, excepto el pecado de ignorancia que cometí contra José, pues pacté con mis hermanos no decir a mi padre lo que le habían hecho. Pero lloré en secreto muchos días a causa de José, porque temía a mis hermanos, ya que todos habían acordado de que si alguno declaraba el secreto sería asesinado. Pero cuando quisieron matarlo, les advertí con muchas lágrimas que no fueran culpables de este pecado. Porque Simeón y Gad vinieron contra José para matarlo, y él les dijo con lágrimas: Tengan piedad de mí, hermanos míos, tened piedad de las entrañas de nuestro padre Jacob. No pongáis sobre mí vuestras manos para derramar sangre inocente, pues no he hecho pecado contra vosotros. Y si en verdad he pecado, castigadme, hermanos míos, pero no pongáis vuestras manos sobre mí, por amor a Jacob nuestro padre. Mientras él decía estas palabras, lamentándose, mientras él lo hacía, yo no pude soportar sus lamentos y comencé a llorar, y mi hígado se derramó, y toda la sustancia de mis entrañas se aflojó. Y lloré con José, y mi corazón resonó, y las articulaciones de mi cuerpo temblaron, y no pude mantenerme en pie. Y cuando José me vio llorar con él, y que venían contra él para matarlo, huyó detrás de mí, suplicándoles. Pero mientras tanto Rubén se levantó y dijo: Vamos, hermanos míos, no lo matemos, sino echémoslo en uno de estos pozos secos que nuestros padres cavaron. Y no encontraron agua, porque por esta causa el Señor prohibió que hubiera agua en ellos, a fin de que José se conservara, y así no lo hicieron, hasta que lo vendieron a los ismaelitas. Porque en su precio no tuve parte, hijos míos. Pero Simeón y Gad y otros 6 de nuestros hermanos tomaron el precio de José, y compramos sandalias para ellos, para sus mujeres y para sus hijos, diciendo: no comeremos de él, porque es el precio de sangre de nuestro hermano, sino que lo pisotearemos con toda seguridad, porque él dijo que sería rey sobre nosotros. Y así veremos qué será de sus sueños. Por tanto, está escrito en la letra de la ley de Moisés, que al que no levante semilla de su hermano, se le desate la sandalia y se le escupa en la cara. Y los hermanos de José no quisieron que su hermano viviera, y el Señor les desató las sandalias que llevaban contra José su hermano, porque cuando entraron a Egipto fueron desatados por los siervos de José fuera de la puerta, y así hicieron reverencia a José, a la manera del rey Faraón. Y no solo se postraron ante él, sino que también fueron escupidos, cayendo inmediatamente ante él, y así fueron avergonzados ante los egipcios, porque de esto los egipcios obtuvieron todos los males que habían hecho a José. Y después de que fue vendido a mis hermanos, se sentaron a comer y a beber, pero yo, por compasión a José, no comí, sino que vigilé la fosa, pues Judá temía que Simeón, Dan y Gad se precipitaran y lo mataran. Pero cuando vieron que no comía, me pusieron a vigilarlo hasta que fue vendido a los ismaelitas. Y cuando llegó Rubén y se enteró de que mientras él estaba fuera, o sea, José, había sido vendido, rasgó sus vestiduras y lamentándose dijo: ¿Cómo voy a mirar el rostro de mi padre Jacob? Tomó el dinero y corrió en busca de los mercaderes, pero como no los encontró, regresó afligido. Pero los mercaderes habían dejado el camino ancho y marchaban a través de las trogloditas por un atajo. Pero Rubén estaba penado. No comió nada aquel día. Entonces Dan se acercó a él y le dijo: No llores ni te aflijas, porque hemos encontrado lo que podemos decir a nuestro padre Jacob. Matemos un cabrito de las cabras y mojemos en él la túnica de José y enviémosle a Jacob diciendo: sabes que esta es la túnica de tu hijo. Y así lo hicieron, porque cuando vendían a José le quitaron la túnica y le pusieron ropa de un esclavo. Simón tomó la túnica y no quiso entregarla, pues quería romperla con su espada, pues estaba enojado porque José vivía y porque no lo había matado. Entonces todos levantamos y le dijimos: si no entregas el manto, diremos a nuestro padre que solo tú hiciste este mal en Israel. Y así se lo dijo. Y se lo dio, hicieron lo que Dan había dicho. Y ahora, hijos míos, os ordeno que guardéis los mandatos del Señor y que tengáis misericordia de vuestro prójimo y que os complazcáis de todo, no solo de los hombres, sino también de los animales. Por todo esto, el Señor me bendijo. Cuando todos mis hermanos estaban enfermos,
yo escapé sin enfermedad, porque el Señor conoce los propósitos de cada uno. Tened pues compasión en vuestro corazón, hijos míos, porque así como el hombre hace a su prójimo, así también hará el Señor con él. Porque los hijos de mis hermanos enfermaban y morían a causa de José, porque ellos no mostraban misericordia en sus corazones. Pero mis hijos fueron preservados sin enfermedad, como vosotros sabéis. Y cuando estaba en la tierra de Canaán, a orillas del mar, hice una pesca para mi padre Jacob. Cuando muchos se ahogaron en el mar, yo seguí ileso. Fui el primero en hacer la barca para navegar por el mar, pues el Señor me dio entendimiento y sabiduría en ella. Dejé un timón detrás y extendí una vela sobre otro trozo de madera vertical en el medio. Navegué en ella por las costas, pescando peces para la casa de mi padre, hasta que llegamos a Egipto. Por compasión compartía mi pesca con todos extranjeros. Y si un hombre era forastero, o estaba enfermo, o era anciano, yo hervía el pescado, lo aderezaba bien y lo ofrecía a todos los hombres, según la necesidad de cada uno, afligiéndome y compadeciéndome de ellos. Por eso también el Señor se satisfizo con abundancia de pescado al pescar, porque el que comparte con su prójimo recibe del Señor mucho. Durante 5 años pesqué y di de ello a todos los hombres que veía, y bastó para toda la casa de mi padre. Y en el verano pescaba y en el invierno guardaba las ovejas con mis hermanos. Ahora os declararé lo que hice. Vi a un hombre en apuros por la desnudez en el tiempo de invierno. Me compadecí de él y robé una prenda a escondidas de la casa de mi padre y se la di al que estaba en apuros. Por lo tanto, hijos míos, de lo que Dios os concede, mostrad compasión y misericordia sin vacilar a todos los hombres, y dad a todo hombre de buen corazón. Y si no tenéis con qué dar al que necesita, tened compasión de él, con entrañas de misericordia. Sé que mi mano no encontró lo necesario para dar al necesitado, y caminé con él llorando durante 7 estadios, y mis entrañas se compadecieron de él. Tened pues vosotros también, hijos míos, compasión hacia todo hombre con misericordia, para que también el Señor tenga compasión y misericordia de vosotros, porque también en los últimos días Dios enviará su compasión a la tierra, y donde quiera que encuentre entrañas de misericordia, habitará en él. Porque en la medida en que un hombre tiene compasión de sus vecinos, en la misma medida tiene el Señor también de él. Y cuando descendimos a Egipto, José no tuvo malicia contra nosotros, los cuales teniendo en cuenta, vosotros también, hijos míos, aprended sin malicia y amaos los unos a los otros, y no pongáis en cuenta cada uno de vosotros el mal contra su hermano, porque esto rompe la unidad y divide toda la parentela y turba el alma y desgasta el semblante. Observad pues las aguas, y sabes que cuando fluyan juntas arrastran piedras, árboles, tierras y otras cosas, pero si se dividen en muchas corrientes, la tierra los traga y desaparecen. Lo mismo os ocurrirá a vosotros si estáis divididos. No estéis pues divididos en 2 cabezas, porque todo lo que el Señor hizo no tiene más que una cabeza, y 2 hombros, y 2 manos, 2 pies, y todos los demás miembros, porque he aprendido en la escritura de mis padres que seréis divididos en Israel, y seguiréis de 2 reyes, y obraréis toda abominación, y vuestros enemigos os llevarán cautivos, y seréis maltratados entre los gentiles con muchas enfermedades y tribulaciones. Y después de estas cosas os acordaréis del Señor y os arrepentiréis, y Él os hará volver, porque Él es misericordioso y compasivo, y no pone en cuenta el mal a los hijos de los hombres, porque son de la carne. Y los espíritus del engaño los engañarán en todas obras, y después de estas cosas se os levantará el Señor mismo, la luz de la justicia, y la curación y la compasión estarán en sus alas. Él redimirá toda la cautividad de los hijos de los hombres de Belial, y todo espíritu de engaño será hollado. Y hará volver a los gentiles, hacelo por él, y volveréis a vuestra tierra, y lo veréis en Jerusalén por causa de su nombre. Y otra vez, por la maldad de vuestras obras, le provocaréis a ir y seréis arrojados por él hasta el tiempo de la consumación. Y ahora, hijos míos, no os entristezcáis porque me estoy muriendo, ni os abatáis porque estoy llegando al fin, porque resucitaré en medio de vosotros cuando un gobernante en medio de sus hijos, y me alegraré en medio de mi tribu con todos los que guardan la ley de Adonai y los mandamientos de Zabulón, su padre. Porque sobre los impíos el Señor traerá fuego eterno y los destruirá por todas las generaciones, pero yo me apresuro a ir a mi descanso, como lo hicieron también mis padres. Pero temed al Señor vuestro Dios con todas vuestras fuerzas, todos los días de vuestra vida. Y cuando hubo dicho estas cosas, se durmió a una edad avanzada, y sus hijos lo pusieron en un ataúd de madera,
Después lo subieron y lo enterraron en Hebrón con sus padres. Testamento de Dan, séptimo hijo de Jacob y de Bila. Copia de las palabras de Dan que habló a sus hijos en sus últimos días en el año 125 de su vida. Porque convocó a su familia y dijo: escuchad mis palabras, hijos de Dan, y prestad atención a las palabras de vuestro padre. He comprobado en mi corazón y en toda mi vida que a la verdad con el trato justo es buena y agradable a Dios, y que la mentira y la ira son malas porque enseñan al hombre toda maldad. Confieso pues hoy ante vosotros, hijos míos, que en mi corazón resolví la muerte de José mi hermano, el hombre verdadero y bueno, y me alegré de que fuera vendido, porque su padre lo amaba más que a nosotros, porque el espíritu de celos y de vanagloria me dijo: tú también eres su hijo. Y uno de los espíritus de Belial me incitó diciendo: toma esta espada y con ella mata a José, y así te amará tu padre cuando esté muerto. Este es el espíritu de ida que me persuadió a aplastar a José como el leopardo aplasta el cabrito. Pero el Dios de mis padres no permitió que él cayera en mis manos para que yo lo encontrara solo y lo matara y causara la destrucción de una segunda tribu de Israel. Y ahora, hijos míos, he aquí que me estoy muriendo y os digo en verdad que si no os guardáis del espíritu de mentira y de ira, y amáis la verdad y la longevidad, pereceréis. Porque la ira es ceguera y no permite ver el rostro de ningún hombre con la verdad. Porque aunque se trate de un padre o de una madre, se comporta con ellos como enemigos. Porque se trate de un hermano, no lo conoce. Aunque se trate de un profeta del Señor, lo desobedece. Aunque se trate de un hombre justo, no lo considera. Aunque se trate de un amigo, no lo reconoce. Porque el espíritu de ira lo rodea con la red del engaño y ciega sus ojos, y con la mentira oscurecer su entendimiento, y le da la propia visión peculiar. ¿Y con qué rodea sus ojos? Con el odio del corazón, para tener envidia de su hermano. Porque la ira es algo malo, hijos míos, pues perturba el alma misma, y el cuerpo del hombre iracundo se apropia de él, y sobre su alma se apodera, y le otorga al cuerpo poder para obrar toda iniquidad. Y cuando el cuerpo hace todas estas cosas, el alma justifica lo que hace, ya que no vive bien. Por lo tanto, el que es iracundo, si es hombre poderoso, tiene un triple poder en su ira: uno por la ayuda de sus sirvientes, y un segundo por su riqueza, porque la persuade y vence injustamente. Y el tercer lugar, teniendo su propio poder natural, obra por todo ello. Y aunque el hombre iracundo sea débil, tiene un poder doble del que tiene por naturaleza, porque la ira siempre ayuda a tales a cometer la ilegalidad. Este espíritu va siempre con la mentira a la derecha de Hasatán, para que con la crueldad y la mentira se realicen las obras. Comprended pues el poder de la ira, que es vano, porque primero provoca con palabras, luego con hechos, fortalece al que se enoja, y con aguas perdidas perturba su mente, y así despierta con gran ira su alma. Por lo tanto, cuando alguien hable contra vosotros, no dejéis llevar por la ira. Si alguien os elogia como hombres santos, no os enaltezcáis, no os dejéis llevar ni por el placer ni por el disgusto, porque primero agrada el odio y así hace que la mente se agudice para percibir los motivos de la provocación, y luego, estando enfurecido, piensa que está justamente enojado. Si caéis en alguna pérdida o ruina, hijos míos, no os aflijáis, porque este mismo espíritu hace que el hombre desee lo que es perecedero, para que se enfurezca por la aflicción. Y si sufrís la pérdida voluntaria o involuntariamente, no os enfadéis, porque la aflicción surge la ira con la mentira. Además, una doble maldad es la ira con la mentira, y se ayudan mutuamente para perturbar el corazón cuando el alma está continuamente perturbada. El Señor se apartará de él, y Belial lo domina. Observad pues, hijos míos, los mandamientos de Adonai, y guardad la ley, apartaos de la ira y odiad la mentira, para que el Señor habite entre vosotros, y Belial huya de vosotros. Hablad con la verdad cada uno a su prójimo, así no caeréis en la ira y la confusión, sino que estaréis en paz teniendo al Dios de paz. Así no prevalecerá la guerra sobre vosotros. Amad al Señor durante toda vuestra vida, y los unos a los otros con corazón sincero. Yo sé que los últimos días os apartaréis del Señor, y provocaréis la ira de Leví, y lucharéis contra Judá, pero no prevaleceréis contra ellos, porque un ángel del Señor los guiará a ambos, porque por ellos permanecerá Israel. Y cuando os apartéis del Señor,
Andaréis en toda clase de maldades y obraréis las abominaciones de los gentiles, prostituyéndolos en pos de las mujeres de los inicuos, mientras que con toda maldad obran en vosotros los espíritus de la maldad. Porque he leído en el libro de Enoc, el justo, que vuestro príncipe es Hasatán, y que todos los espíritus del mal, y de su maldad, y de su soberbia conspiran para atender constantemente a los hijos de Leví, para hacerlos pecar ante el Señor. Y mis hijos se acercarán a Leví y pecarán con ellos en todo, y los hijos de Judá serán codiciosos, sacando los bienes ajenos como leones. Por eso seréis llevados con ellos a cautiverio, y allí recibiréis todas las plagas de Egipto y todos los males de los gentiles, y así cuando volváis al Señor, obtendréis misericordia, y Él os llevará a su santuario y os dará la paz, y se levantará de la tribu de Judá y de Leví la salvación del Señor. Wow, esto es poderoso, ¿eh? Y se levantará de la tribu de Judá y de la tribu de Leví la salvación del Señor. Y hará guerra contra Belial y ejecutará una venganza eterna contra nuestros enemigos. Y el cautiverio tomará a Belial las almas de los santos y convertirá los corazones desobedientes al Señor y dará a los que invocan la paz eterna. Y los santos descenderán en el Edén, en la nueva Jerusalén se alegrarán los justos y será para gloria de Dios para siempre. Y ya no soportará Jerusalén la desolación, ni Israel será llevado cautivo, porque el Señor estará en medio de ella, viviendo entre los hombres. El Santo de Israel reinará sobre ella, en humildad y en pobreza. El que crea en él reinará entre los hombres en verdad. Y ahora, temed al Señor, hijos míos, y guardaos de Satanás y de los espíritus. Acercaos a Dios y el ángel que intercede por nosotros, porque es mediador entre Dios y los hombres. Y por la paz de Israel se levantará contra el reino del enemigo. Por eso el enemigo está ansioso de destruir a todos los que invocan a Adonai, porque sabe que el día en que Israel se arrepienta, el reino del enemigo llegará a su fin. Porque el mismo ángel de la paz fortalecerá a Israel para que no caiga en el extranjero y del mal. Y será con el tiempo de la iniquidad de Israel que el Señor no se apartará de ellos, sino que los transformará en una nación que haga su voluntad, porque ninguno de los ángeles será igual a él. Y su nombre estará en todos los lugares de Israel y entre los gentiles. Guardaos pues, hijos míos, de la obra mala, desechad la ira y toda mentira, y amad la verdad y la longanimidad, y lo que oísteis de vuestro Padre, dadlo también a vuestros hijos, para que os reciba el Salvador de los gentiles, que es el verdadero paciente. Repito, para que los reciba el Salvador de los gentiles, que es verdadero y paciente, manso y humilde, y enseña con sus obras la ley de Dios. Apártense pues de la injusticia y apégate a la justicia de Dios, y tu raza se salvará para siempre, y enterradme junto a mis padres. Y habiendo dicho estas cosas, los besó, y se durmió a una buena edad, y los hijos le enterraron, y después subieron sus huesos y lo colocaron cerca de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, Dan les profetizó que se olvidarían de su Dios y se alejarían de la tierra de su herencia y de la raza de Israel y de la familia y de su descendencia. Es tremendo como en todos estos pasajes vemos alusiones maravillosas a nuestro Mesías, alusiones maravillosas a aquel que traería la paz, aquel que saldría de la casa de Judá para reinar sobre toda la tierra. Espero les haya gustado, espero esto les sirva, puedan estar también escuchándolo para poder absorber mucho conocimiento. Si bien sabemos que esta literatura es ajena a lo que tenemos en las Escrituras, esta literatura no por eso deja de ser importante para que tengamos un mayor entendimiento en cuanto al ministerio mesiánico de Yeshua. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video, donde estaremos viendo las tribus que faltan, y cuando lleguemos a su final vamos a estar hablando un poquito de las profecías de nuestro Mesías Yeshua. Shalom a todos, Shabbat Shalom y bendiciones.